Queridos amigos, queridos colegas, hemos llegado a este muro de las lamentaciones sin que tenga un significado con la política y con la guerra. Muro de las lamentaciones donde estamos oyendo a médicos, médicas añosos. Unos se quejan porque son mayores. Yo me he sentido hoy aquí señalado absolutamente, a pesar de mi corta edad, y veo cómo los que estamos somos los que estamos y somos los que tenemos que liderar. Porque si estuvieran los jóvenes diríamos que quieren escalar algo. Por cierto, nos hemos quedado a su charla y espero que ellos se hayan quedado a la nuestra. Y veo que algunos sí. Algunos sí, otros no. Nos hemos quedado más del síndrome de Pickwick que ellos se han quedado. Quiero decir con esto que nos tenemos que aquí estar los que tenemos la vida solucionada, los que tenemos la cara por dar la cara, aunque antes no la hayan señalado, partido nunca. Por eso cuando dijeron vas a hablar de la profesión en esta escuela, yo quería hablar de derechos de los médicos. Fue mi discurso en la Academia de Medicina de Extremadura. Los derechos de los médicos. Porque ustedes, aunque se miren al espejo los que nos afeitamos por la mañana más señaladamente, tienen derechos. Y aquí parece que solamente tenemos obligaciones. Miren, nuestros médicos jóvenes están hartos de que empecemos a señalarlos diciéndole nada más que el código, el códice, y cúmplalo y no cúmplalo. Y no le hablamos a veces de los derechos que tienen. Un par de derechos. Y tienen unos derechos que los derechos, como les decía a los del sindicato, que hoy no han venido a escucharme, aunque soy delegado sindical en Badajoz. Yo estuve con ellos en la manifestación. Por cierto, Sendín, podíais haber hablado y repullo del Estatuto Marco, que eso es la gobernanza también de los centros, por un poné. Y nos estamos dando nosotros nuestros derechos. Los derechos no se regalan, los derechos se pelean, los derechos se ganan en la calle. Y la organización médica colegial, aparte de darnos con el cilicio, que tenemos la espalda pelada aquí, de darnos con el cilicio, que parece que lo hacemos todo mal, y venga a buscar responsabilidad, luego no hay cosa peor que un médico cuando hace un eufemismo y se llama profesional sanitario. ¡Ah! Algunos dicen sanitario. Sanitario es un bidet. Usted es médico, por cierto, y le van a pedir responsabilidad por médico. Los médicos somos tan auténticos que cuando nos ponemos a hablar de nosotros, hacemos un código, que no lo cumplimos, y lo aprobamos en una asamblea, cuyos mandatos tampoco los cumplimos, y nos quedamos tan tranquilos. Y decimos en el capítulo 4.1, el médico está al servicio del ser humano y de la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos derechos? Estamos al servicio del ser humano y de la sociedad. Así tienen ustedes a los médicos. Porque el médico, queridos amigos, tiene también su corazoncito y tiene su vidilla. Y tiene honor. Y el honor, como decía Calderón en el alcalde de Zalamea, que está a 40 kilómetros de donde llevo ejerciendo 42 años como médico de familia, el honor es patrimonio del alma. Y el alma solo es de Dios. El médico tiene honor. Y el médico tiene conciencia. Conciencia. Se lo digo para el Paseo del Prado, por si no lo entiende, ahora que estamos luchando precisamente contra un estatuto que va a regularizar, o quisiera, lo que es el ejercicio de la profesión médica. Esta parte que hablamos nos hace que hoy vengamos aquí a hablar precisamente de 4 cosas. De derechos, de libertades, de ideas y de creencias. Recuerden, derechos, libertades, ideas y creencias. De sus derechos, del honor de ser médico, no del orgullo. Eso hay un desfile en julio en Madrid. Del honor de ser médico. Pero del honor de ser médico y de derechos, de libertades, de ideas y de creencias de los médicos y de los pacientes. Pacientes empoderados, pacientes para nosotros después del modelo asistencial de paternalista
ahora en uno deliberativo, con la ley de autonomía del paciente, para nosotros magnífica, pero los médicos tenemos derecho a la objeción de conciencia. ¿Sí? ¿A qué objeción de conciencia, estudiante? ¿A qué objeción de conciencia? Estamos viendo la cabeza como el perrito los 1500 de mi padre. ¿A qué objeción de conciencia? A la nuestra. Querido, la objeción de conciencia para los médicos no la recoge la Constitución. La Constitución, refiere César Tolosa, amigo de don Tomás y del Tribunal Constitucional de la parte que no gana, no hay manera explícita en la Constitución de un derecho a la objeción de conciencia sanitaria. No, señor. 2. La Constitución, la de 1978, encuadra la objeción de conciencia en el artículo 16 como libertad ideológica y religiosa. Recuerden, religiosa, porque viene en la Constitución que nadie me tache de un signo de otro, porque lo pone aquí, ideológica y religiosa. Solamente el artículo 30, los más viejos del lugar, los que fuimos llamados a filas con el marqueo cuando la mili, solo el artículo 30 de la Constitución habla de que la objeción de conciencia en el servicio militar y obligaba a regularla. Pero Europa, eso que nos interesa de vez en cuando, nos dice en la Carta Europea que la objeción de conciencia está reconocida. En España, en contra de lo que muchos creen, que hablan de la Constitución y no se la han leído, derecho a la salud, que no existe, como ustedes saben, como derecho fundamental, es un derecho constitucionalmente reconocido, pero no es un derecho fundamental. Con lo cual, la objeción de conciencia, como se diría, no es una objeción de conciencia general o indeterminada. Es decir, que los médicos no tenemos una objeción de conciencia para que lo que queramos. Hoy hablaremos de la no legalizada. Recuerden, libertad ideológica y religiosa. Pero la objeción de conciencia, al fin y al cabo, ¿qué es? No cumplir la ley si va en contra de tus creencias. Así es. Esos 10 mandamientos se cierran en 2. Mi conciencia me dice que no, y como el sábado no toco el ascensor y descanso hoy. Y como es Viernes Santo, no como carne. Y como tengo mi ideología y mi religión, no practico el aborto. Y como tengo mi conciencia, aunque no esté legislado, luego nos dirán que usted tendrá su derecho, pero yo tengo el mío. Solamente quisiera que se llevaran esta reflexión, que no es mía, podría ser. Y luego le diré la frase que engloba, para mí, la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es, ni más ni menos, decía César Tolosa, ese conflicto cuando las convicciones chocan contra el cumplimiento de la ley. Usted me ha hecho una ley que yo no puedo cumplirla. Por eso es el derecho de objetar. Los que no iban a la mili porque eran objetores de conciencia y decían no puedo pegar un tiro por si mato a otro. Y se les reconocía. Pero nosotros no la tenemos hecha. La objeción de conciencia tampoco se puede ver como algunos políticos quieren. Ahora lo estamos oyendo a los más altos dignatarios, empezando por los ministeriales, no se debe ver como un obstáculo ni una denegación a la asistencia médica, sino como un derecho. Aquí lo tienen ustedes. En el libro ese que todo el mundo lo tiene para calzar el vídeo y nadie se lo lee, que es el Código de Deontología, no es código deontológico, Código de Deontología. Y dice el artículo 5.3, el médico que legalmente se acoja al derecho a la objeción de conciencia no queda exento de las obligaciones profesionales. Es decir, que si estás en contra del aborto no puedes decirle que la vea otro porque yo ya no me hago cargo de usted. No, 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 no. Hasta que llegue ese momento usted tiene que seguir haciendo. Igual que en la eutanasia, como bien dice el profesor Casado. Hasta que llegue en ese arrepentimiento o en esa ratificación de la segunda, usted tiene que seguir atendiendo. Por eso, cuando hablaba en este sentido de ¿qué podríamos decir? Yo soy se supone el coordinador y no soy el ponente como lo pida el cuerpo. Ni más ni menos es un derecho contra derecho. No,
Es un derecho contra derecho, sí, pero no es derecho contra conciencia. Eso lo decía el fiscal don Antonio del Moral. Es un derecho contra derecho, no derecho contra conciencia. Vamos a ver si lo entendemos. Usted haga lo que tenga que hacer y yo tengo que hacer lo que me pide mi conciencia. Creo que ha quedado claro, es derecho contra derecho, no derecho contra conciencia. Tu derecho contra el mío, tu derecho contra mi conciencia. Por eso el Parlamento Europeo hablaba de la objeción de conciencia y la metía en nuestra Constitución, que decíamos que era libertad ideológica y religiosa, y los europeos decían libertad de pensamiento. La base del ejercicio de la medicina, sin engañar a nadie, sabiendo tu médico. Cuando antes decía alguno, tendríamos que haber entre la empatía, supongo la simpatía, a ver qué médico cojamos. ¿Y quién le hace la entrevista? Es más, ¿y eso? ¿Quién le hace la entrevista al de la empatía y la simpatía? Si los pacientes son los que eligen, los que pueden. ¿Quién está de guardia, Pepe? Entonces voy mañana ya a mi médico. Saben perfectamente. Lo que pasa es que no podemos elegir hospital en algunos sitios, sino ellos sabían perfectamente quién quería que los viera. Nosotros estamos a cumplir nuestro ordenamiento manteniendo nuestro orgullo, nuestro honor. Por eso decía el maestro don Ricardo de Lorenzo que la posición objetora de un médico no es definitiva, ni monolítica, porque puede ser ante un caso objetor y ante otra situación con otro paciente no puede serlo. De ahí que digamos, y luego se referirán ellos, a que tener un registro de objetores irá por días como el role, habrá días que sí y días que no. Porque dependerá en cada momento de lo que yo pueda decidir sobre esa objeción. ¿Ante quién? Pues declarar a una joven de 14 años, menor maduro, para darle píldora. Médico juez. El libro que el año pasado presentamos en el Congreso de Derechos Sanitarios, animo a que vayáis todos este año, y decimos el momento en el que el médico, en décimas de segundo, en segundos toma decisiones. A usted lo voy a ingresar, porque lo digo yo, y lo voy a ingresar en el psiquiátrico de Agudos. Y me la como yo, no los profesionales sanitarios que deambulan por allí, con todo mi respeto para el centro de salud. Yo, el abajo firmante, yo. Y soy yo el que no le va a dar la píldora. Yo, ¿o sí? Y soy el que se la va a dar y no va a llamar a su padre. Yo. El abajo firmante. Esa objeción de conciencia es mi derecho. Lo que no la dejaré es desasistida, porque no va en contra de su derecho, contra mi derecho. Para terminar, decía que la objeción de conciencia es ese derecho del médico, reconocido de manera constitucional, pero ejercido de manera individual. Que diga el colegio de médicos que somos todos objetores. Que diga, tienes que decir tú. Y cuando tengas que decirlo, luego hablaremos de quién y dónde deben de estar los registros de objetores. ¿Y quién debe tener acceso? ¿Y qué supone eso? Porque aquí con la protección de datos sabemos todos cómo funciona. A mí cuando habláis y los jefes de servicio y los pájaros cantan y las nubes se levantan y quién va a ser coordinador y qué... ¿Pero de qué estáis hablando? Si uno llega y dice, cargo de confianza, otro para la fila. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿O no somos conocedores? Estamos aquí en mesa camilla de la escuela. Otra cosa es lo que quisiéramos. Por eso, el honor del médico, de los muchos que tenemos como derechos, es el derecho a la objeción de conciencia de la que vamos a hablar ahora. Y para ello, pues me acompañan dos personas que dicen saber de esto. Mucho, por lo que escriben, por lo que publican, y usted lo conoce. El doctor Mariano Casado, efectivamente, es doctor en medicina por la Universidad de Extremadura, es especialista en medicina legal y forense, profesor de medicina legal 27 años, Premio Nacional de Derecho Sanitario en 2016-2021, ha publicado ahora un libro sobre objeción de conciencia, pero créanme, tengo una suerte. Es el secretario del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de toda la provincia de Badajoz, que es la más grande de España, en extensión.
Me acompaña también don Federico Montalvo Haskalainen. Hablo bien porque mi hija, como médico, está en Estocolmo. No me digáis cómo está en Estocolmo porque os vais todos. Y luego hablaremos. Don Federico Montalvo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comilla de ICADE, presidente del Comité de Bioética de España del 2018 al 2022 y además fue coordinador del informe del Comité sobre Objeción de Conciencia del 2021. Dos espadas para hablar, ni más ni menos, de este derecho, de los muchos que tenemos. Espero que les satisfaga, si no, que pregunten y si no, que Dios se lo demande. Muchísimas gracias. Cuando les dije cómo querían intervenir, ellos dijeron, entre poner PP, PowerPoint, o nos hacemos preguntas, pensando que yo así hablaría menos. Y quedamos en hacerles preguntas y con ustedes implementar esas preguntas. La primera pregunta que ustedes están haciendo es, ¿cabe la objeción de conciencia por parte del médico cuando ello no está previsto o regulado por la ley? Yo decía ir en contra de las leyes, no cumplirlo aunque lo mande la ley. Es decir, aunque haya leyes, aunque no haya leyes o aunque haya una ausencia de regulación legal. ¿Tengo ese derecho a la objeción de conciencia? Profesor Montalvo. Pues nada, en primer lugar, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Organización Médica Colegial por invitarme y además por dos motivos singulares. Uno, gracias a Pedro porque Pedro es culpable de que yo esté aquí. Me llamó y le dije que obviamente venía. Entonces, gracias por invitarme y sobre todo por compartirlo con Mariano, que es compañero en la Asociación Española de Derecho Sanitario y buen amigo y persona a la que además admiro y he leído sobre estos temas sobre los que uno, pese a que haya trabajado, todos los días aprende porque esta es una figura controvertida. Y la segunda, gracias, porque yo nací en Madrid, pero me siento cántabro. Yo siempre digo, soy de Madrid, me siento cántabro, quiero Andalucía y Murcia me quiere a mí. Es la forma de definirme. Y además, en esta tierra, que es la tierra de mi padre, pues tengo un pequeño lugar donde pasaré toda la eternidad. Por lo tanto, gracias por invitarme a Santander, un día tan bonito con el puntal tan precioso, Tomás. Vamos a ver, yo no te voy a contradecir, pero voy a decir algo que creo que es importante aclarar los conceptos, porque si no se aclaran los conceptos podemos caer en los errores, que lo digo con todo el respeto, cae el propio Tribunal Constitucional. A mí me gusta más criticar al Tribunal Constitucional de forma respetuosa, pero obviamente es una institución a la cual se la puede valorar y en su caso criticar, más que por el hecho de que sean, según dicen los periódicos, unos de rojo, otros de azul, sí por su argumentación. Si a mí la argumentación me parece que es sólida y que se basa en criterios. Es como cuando un médico en una segunda opinión ve el diagnóstico de un compañero y no es que sea rojo o azul, sino que valora cómo está planteada desde la anamnesis, síntomas y signos ese diagnóstico. Entonces, uno de los problemas que existe con la objeción de conciencia, que no existe el derecho a la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia no es un derecho, es una garantía. Y empiezo con un ejemplo para que se pueda entender. El consentimiento informado no es un derecho. El Tribunal Supremo hace años dijo el derecho al consentimiento informado es un error. El consentimiento informado es la garantía de un derecho. ¿Qué derecho? Dijo el Tribunal Constitucional, derecho a la integridad física o psíquica. Por lo tanto, estamos hablando de algo más importante de lo que sería un presunto derecho al consentimiento informado. Hablamos del derecho más importante de nuestro ordenamiento jurídico, que es la vida e integridad. Lo mismo podemos decir de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es la garantía, de hecho el artículo 30, que la reconoce respecto al servicio militar, no habla de un derecho, habla de que se regulará la objeción de conciencia. Es la garantía de un derecho. Y lo ha dicho Pedro, ¿qué derecho? La libertad ideológica y religiosa. Cuando hablamos de objeción de conciencia no hablamos del derecho a la objeción, que no lo encuentro en la Constitución salvo el artículo 30. No, hablamos del segundo derecho fundamental que reconoce nuestra Constitución. Y el orden que establece la Constitución tiene una lógica. Primero estoy vivo, después pienso y tercero me levanto, me muevo. Esa es la lógica. Por lo tanto, la objeción de conciencia es la garantía del segundo derecho más importante que reconoce nuestra Constitución. Esa es la importancia. Si lo sitúo como derecho, ¿dónde está ese derecho? Si lo sitúo como garantía, pongo el centro
del debate en el reconocimiento de una de las grandes libertades, la segunda, después de la vida. ¿Vale? Obviamente, lo que no podemos tampoco decir es que la libertad ideológica y religiosa no tiene límites. Más aún en un Estado democrático en el que hemos aceptado todos someternos a la mayoría. Y más aún cuando reconocemos que el derecho es coercitivo. De hecho, el Código de Deontología tiene ese valor jurídico coercitivo. Si el derecho es coercitivo, y por tanto el derecho se puede imponer incluso contra la voluntad del individuo que es sancionado por no cumplirlo, ¿cómo puedo yo decir que en virtud de mi libertad ideológica o religiosa yo dejo de cumplir el derecho? Si yo, esgrimiendo mi libertad ideológica o religiosa, pudiera no cumplir cualquier norma, desapareció el derecho. No existe derecho. Y sin derecho, ya nos dijo Hobbes, que no existe realmente democracia, no existe sociedad. Por tanto, ¿cómo conjugamos que existe un derecho cuya expresión o cuya garantía es la objeción de conciencia con un Estado en el que estamos obligados a cumplir las normas? Alguien dice, no, lo decidirá el legislador. El legislador determinará cuándo hay objeción de conciencia o no. Eso es decir, tanto como el legislador decide cuándo hay libertad ideológica o religiosa. Y precisamente los derechos están en la Constitución para que no ocurra lo que ocurrió en los años 30 en Alemania, que el legislador hacía lo que quería con los derechos. Los derechos están en la Constitución para que el legislador los respete. Si es el legislador el que decide cuándo hay objeción o no, el legislador decidiría cuándo hay libertad ideológica o no, o cuando considero que esa libertad merece ser respetada incluso frente a la norma. Por eso digo que no es un tema sencillo. El Tribunal Constitucional ya nos ha dado una idea. Incluso en la última sentencia sobre las sentencias de eutanasia y aborto, no la antigua del 85, las que dictó en el 87, no, reciente, 2023. Dice, la objeción de conciencia, habla de derecho, ahí con todo mi respeto para el presidente Cándido Conde Pumpido que lo escribe, eso en clase sería suspenso, derecho constitucional. La objeción de conciencia existe en todo caso, debe admitirse en todo caso, es decir, si no está regulada, puede seguir ejerciéndose. Si está regulada prohibiéndose, esa norma es inconstitucional. Por lo tanto, no es necesario ni que esté regulada y si está prohibida es inconstitucional cuando se trate de asuntos vitales con arraigo cultural. Esto del arraigo cultural es un poco extraño, lo introduce esta Constitucional. Asuntos vitales. Claro, la palabra asunto vital puede tener un significado vulgar. Esto es vital para mí y no me voy a morir. Lo banalizamos, esa expresión. Me va la vida con ello. A veces decimos me va la vida con ello con cosas que realmente ponemos la vida muy poco valor. Asuntos vitales en un sentido amplio o en un sentido estricto, que sería aquellos dilemas éticos o cuestiones éticas que van referidas al origen y final de la vida. De manera que siempre que hablemos de aborto o eutanasia hay una objeción de conciencia reconocida como garantía que se deriva directamente de la Constitución. Si se prohíbe la objeción de conciencia del aborto o la eutanasia, esa norma es manifiestamente inconstitucional. Pero recuerdo la importancia de situarlo en la libertad ideológica religiosa. No hablar de un derecho a la objeción como garantía de la segunda gran libertad. ¿Qué ocurre con el resto? Y acabo. No está diciendo el Tribunal Constitucional que solo existen los asuntos vitales, sino que al menos el mínimo está en los asuntos vitales. A partir de ahí tendremos que valorar, en función de la regla cultural, de las convicciones de las personas y de lo que supone el sacrificio moral para la persona, dónde más admitimos la objeción de conciencia. Por ejemplo, en España no se admiten en un ámbito que a mí me ha parecido insólito, que es en el ámbito del jurado. En España estamos obligados a ser jurados, salvo los juristas. Pero me parece que determinadas personas, por determinadas convicciones religiosas, podrían. El problema que hay es que todo el mundo, mucha gente no querría ser jurado. Pero juzgar a otro es algo que no se puede imponer a un individuo salvo a un profesional. Por lo tanto, ¿la objeción no regulada no existe? Sí. ¿O no? Ahí está el gran problema. Arraigo, pero al menos sabemos que cuando la cuestión afecta al origen o final de la vida, necesariamente se deriva directamente de la Constitución. No es fácil de resolver, insisto, porque en el fondo estamos debatiendo sobre moral, sociedad, mis convicciones, el interés común.
Pero ya acabo. Lo que sí no puede ser es que la objeción quede siempre en manos de la decisión de la mayoría, porque la mayoría, ¿qué hace con las garantías de la minoría? ¿Las respeta o no? No las respeta. Y la objeción es una garantía de esa minoría que acepta una ley que aprueba la mayoría, pero que pide que se respeten sus convicciones y no se lo obliga a hacer. Y nos queda luego para después otro debate, que es, ¿puedo objetar frente a actos que no son propiamente médicos? Aborto, eutanasia, fundamentalmente eutanasia, ¿vale? Doctor Casado, cuando hablamos de la objeción de conciencia que viene a rizar el rizo del profesor como la garantía del derecho de la libertad religiosa, que al fin y al cabo es mi derecho a la objeción de conciencia, lo iremos repitiendo para jugar al ping-pong. Es en los casos no previstos por la ley, o solamente, decía yo, cuando la ley lo establezca. Podemos utilizar, decíamos aquí, un ejemplo del tratamiento de reasignación a un menor maduro. ¿Podemos hacerlo así? Asignación de género. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la organización, al comité científico por haber incluido esta mesa tan importante, tan compleja para el mundo médico y bueno, pues haberme invitado para poder participar, puesto que esta propuesta se hizo desde el Colegio